Xilcatun Tañimacu, Aprendiendo de mi tierra. Nombre de la relatora Lucy Catricheo Rivero. Este proyecto es financiado por el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio mediante la línea Pueblos Originarios año 2020. En el primer módulo hablaremos sobre Cosmovisión Mapuche. El contenido de la clase de hoy, Niña Troy, primera clase, está la presentación del proyecto Xilcatun Tañimacu, presentación de la relatora, la Cosmovisión Mapuche, primera clase. Cosmovisión. Definición de la palabra. Es el conjunto de opiniones y creencias que conforman la imagen o concepto general del cosmos que tiene una persona, época o cultura, a partir de la cual interpreta la naturaleza y todo lo que existe. La cosmovisión mapuche es la forma de ver e interpretar el cosmos que tiene nuestro pueblo nación mapuche y ha sido adquirida a través de miles de años mediante la observación y comprensión de la naturaleza del cosmos. Nuestros antepasados se detuvieron a observar y meditar sobre el comportamiento de los astros, la mapu misma y todo lo que existe. Esto ha sido fundamental para adquirir el común, la sabiduría y asimismo mantenerse y proyectarse. Para nosotros los mapuches, nada funciona separado de lo otro, todo es parte del todo. Debe funcionar en equilibrio y armonía para que la vida se siga desarrollando de buena manera. Cuando en una cadena se corta un eslabón y esta se rompe, ¿qué pasa? Se produce la desunión y el desequilibrio de todos los demás eslabones, por lo tanto provoca un grave problema. El Tumefelen es el estar bien. El estar bien es primordial en la vida de la mapuche. Estar en armonía y equilibrio en todos los planos. Plano físico, psicológico, social y espiritual, incluyendo todo el entorno y todo lo que existe. El significado de mapu es tierra o territorio. El significado de che es gente. Por lo tanto, mapuche es gente del territorio. Visto de esta forma, todas las personas podemos llegar a ser mapuche, porque todos somos gente del territorio, de Tamapu, ¿ya? En Nichigen, Cheyenne, ser gente, ser persona, para llegar a ser mapuche, debemos ir adquiriendo ciertos valores que nos forman el che y se van adquiriendo a través de la vida, tales como el carácter, la ética, el temperamento, la conducta social, etc. Hasta que algún día serás plenamente un che. Han, tu, che, y mi. En la vida del ser mapuche hay 4 pilares fundamentales. Quiñe. 1. Es ser norche, ser gente justa. Epu 2. Es ser kumeche, ser gente buena. Kla. Nehuenche, ser gente valiente. Y con estos 3 podemos llegar a obtener el 4, que es el meli, ser kimche, ser gente sabia. El ideal de una persona en el mundo mapuche es llegar a ser, en el transcurso de su vida, una persona sabia. Kim che mi, has de ser sabio. En la sabiduría ancestral mapuche encontramos que la Ñuque Mapu, que nuestra madre tierra, nos entrega normas, códigos, leyes y preceptos que son transmitidos de generación en generación y están vigentes hasta el día de hoy. Esto se llama Asmapu. Así se les llama estas normas y valores éticos que nuestros antepasados, los Huifique difundían al interior de las comunidades. ¿Para qué? Para formar personas que se asumieran como mapuche y seres humanos que actúen en armonía espiritual y con dignidad. Para nosotros los mapuches, en la vida se va adquiriendo el conocimiento que nos permite llegar a una madurez física y espiritual con la que se completa el ciclo de la vida. Eso es todo por el día de hoy.
Los dejo cordialmente invitados para nuestro próximo video, donde hablaremos sobre el Memiwichan Mapu, la segunda clase Eputroy de Cosmovisión Mapuche, que será el día lunes 1 de febrero. Chaltumay, Peucayal.